Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al conversatorio ¿Cómo incluir los derechos de los animales y el medio ambiente en la Constitución? Una instancia organizada por Equipo de Protección Animal EPA Chile, en la cual buscamos precisamente reflexionar y conversar sobre cómo se puede trabajar en estos dos derechos y que lo anterior se vea reflejado en la Constitución. Un tema que es relevante a causa de que el próximo mes de octubre se va a desarrollar el plebiscito donde Chile va a tener que decidir si se va a iniciar un nuevo proceso constitucional o nos quedamos con la actual. Para aquello nos acompaña, por un lado, Mónica Madariaga, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Fundación Abogados por los Animales, APLA. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, buenas noches en realidad. Sí. ¿Y tú? Bien, bien. Y por otro, Patricia Araya, abogada de la ONG FIMA. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno. Les contaba un poco cómo va a ser esta instancia. Por un lado, desde ya todos ustedes están invitados a plantear sus interrogantes a través de los comentarios de esta transmisión. Y por otro, cada una de las abogadas va a partir exponiendo su tema y luego vamos a iniciar una ronda de conversación donde lo que apuntamos es hacer un diálogo con ustedes y también entre los derechos ambientales y animales. Para partir, vamos a darle la palabra a Mónica Madariaga, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Fundación APLA, que por un lado nos va a responder la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué se puede entender por constitución? ¿Cuál es el aporte y función de la constitución? Y luego va a ver los derechos de los animales y la constitución. Mónica, la palabra es tuya. Ya, muchas gracias, Luis Felipe. Bueno, básicamente la estructura de esta mini charla que voy a hacer es, bueno, explicar lo fundamental que es la Constitución. Eh, Después voy a hacer un pequeño recorrido sobre algunas constituciones que nos parece relevante analizar, eh, para luego entender de qué manera puede ser entendida la Constitución. ¿Ya? O sea, no sé, yo sé si ustedes han escuchado básicamente que hay gente que necesita materializar los cambios actuales de la sociedad en una constitución. Y en contraposición a eso, hay gente que dice que no va a servir de nada, que la vida va a seguir igual, etcétera, etcétera. Entonces voy a, en el fondo, explicar eso más o menos después del recorrido que voy a hacer sobre las constituciones que me parecen relevantes, cómo y por qué nos parece que es necesario incluir a los derechos de los animales en la Constitución y en qué sentido, en el fondo, es importante tenerlo en la Constitución. ¿Ya? Bueno, básicamente, yo sé que a propósito del plebiscito mucha gente se ha informado que es una Constitución. De hecho, tengo entendido que fue uno de los libros más comprados el año pasado, y básicamente puede entenderse actualmente como un texto escrito que contiene las normas fundamentales del Estado, las relaciones del Estado y la sociedad y el régimen de los derechos y deberes de las personas. ¿Ya? Ahí está el famoso artículo 19 de la Constitución, que siempre es invocado a la hora de hablar de los derechos de las personas que el Estado no puede, bajo ninguna circunstancia, alienar. Entonces se dice muchas veces que estos derechos son fundamentales y la Constitución en general, que además tiene, por ejemplo, la división de poderes, ciertas bases de institucionalidad, se dice que es un límite del Estado para proteger a los ciudadanos. ¿Ya? Entonces, se entiende como una ley suprema del Estado y del sistema jurídico. ¿Ya? Básicamente, Estamos teniendo algunos problemas con Mónica. ¿Qué pasó? Mónica, ¿nos escuchas? Bueno, la licenciada en Ciencias Jurídicas de la Fundación APLA, Mónica Madariaga, estaba explicando qué es la Constitución. Mónica, ¿nos escuchas? siempre se explica cómo podría... ¿Qué escucho? ¿Hasta dónde se alcanzó a escuchar lo que dije más o menos?
explicaste que una constitución y cuando empezaste a desarrollar las ideas, ahí se perdió el sonido. Ya. Mira, como que se salió el Zoom y ¿Ya? Patricia me sale muteada por alguna razón. A ver. ¿Perdón? Ahí sí. ¿Qué pasa? Es que Eh, me muteo para que no interrumpir con el ruido ya, ambiente. perfecto. Perfecto. ¿Hasta qué parte se alcanzó a escuchar más o menos? Para retomar de ahí. En donde explicaste que una constitución, diste cuenta a su vez de que la constitución fue uno de los libros más vendidos y cuando comenzaste Ya, a desarrollar el componente de la constitución y los derechos de los animales, ahí se fue tu audio. ya, o sea, no se alcanzó a escucharlo la pirámide, nada. No. Ya. Bueno, básicamente, para hacerla en fondo más resumida, la Constitución se puede entender como todo escrito que contiene las normas fundamentales del Estado, las relaciones del Estado y la sociedad, y el régimen de derechos y deberes de la persona. Ya en la Constitución están establecidos los llamados derechos fundamentales, que es el famoso artículo 19, que muchas veces se en el fondo, esto a grandes rasgos, ya que se perdió el audio, pero básicamente es un límite del Estado para proteger a los ciudadanos. ¿Ya? Muchas veces se invoca a la Constitución en el fondo para, por ejemplo, proteger a los ciudadanos del actuar de carabineros. ¿Por qué? Porque se entiende que los carabineros son, en el fondo, representantes del Estado. Ellos están en el fondo realizando sus labores porque tienen cierto poder sobre los ciudadanos. O sea, no estamos hablando de personas particulares que tienen un problema. ¿Ya? Eso es importante que se entienda porque muchas veces se intentan, y eso también es discutido en el derecho, se habla sobre un efecto horizontal de los derechos fundamentales, pero básicamente la Constitución se entiende como un límite del Estado, del poder del Estado para proteger a los ciudadanos. ¿Ya? Eso fue básicamente, de grandes rasgos, lo que yo había dicho y se había perdido. Y otra cosa que es importante es que la Constitución se explica por lo general como es la norma suprema del Estado, en el fondo su jerarquía y la jerarquía de esta en relación a las demás normas se explica a través de una pirámide. ¿Ya? En la cúspide se encuentra la Constitución, debajo de esta se encuentran las leyes ordinarias, por ejemplo, la ley sobre maltrato animal, que en el fondo que prohíbe realizar actos de maltrato o a las personas y tiene una pena asociada a eso, las leyes reglamentarias, que son por lo general los decretos que son en el fondo dictados por la administración, y además están las leyes individualizadas, o sea, por ejemplo, una sentencia en la cual, por ejemplo, se condena en atención a una ley a una persona, por ejemplo, por caso de maltrato animal, que se condena a esta persona, eso es la ley individualizada. Pero la ley suprema, la que rige todo, es la Constitución. Por eso es tan importante y por eso ha salido en el fondo a la palestra en atención a lo que manda la gente en el fondo. O sea, ellos dicen básicamente, no podemos cambiar nuestro sistema si es que la base, que es lo que consideran ellos, está mal. ¿Ya? Actualmente en Chile no hay mención alguna a los animales en la Constitución, ni siquiera a propósito de otra cosa, o sea, ni siquiera se puede entender que se contienen a los animales. ¿Ya? Lo que sí, y esto también ha salido también mucho en redes sociales a propósito de ciertas campañas para que los animales no sean considerados como bienes muebles, en el artículo 567 del Código Civil se dice que los animales se consideran bienes muebles, ¿ya? Mucha gente tiene en el fondo les molesta mucho esta concepción de los animales porque en el fondo se entiende que cuando uno es dueño de algo puede hacer lo que quiera con esa cosa, ¿ya? O sea, si yo tengo una silla y la quiero destruir, estoy en el fondo, el sistema jurídico me permite hacerlo, ¿ya? Pero asociado a eso también está el delito de maltrato animal en el artículo 291 bis del Código Penal, ya que consagra el delito de crueldad o maltrato animal, ¿ya? Entonces, claro, se puede entender que el estatuto jurídico civil de los animales es
que son bienes muebles, pero eso no significa que uno pueda en el fondo causarles cierto tipo de daño, ¿ya? O sea, igual se entiende que, por ejemplo, en el caso de actos que a lo mejor no puedan ser considerados como delito de crueldad o maltrato animal, quizás sí se pueda, en el fondo, en atención a que una persona es dueña de un animal, pueda en el fondo realizar ciertos actos, por ejemplo, no sé, las ventas de animales, que mucha gente no está de acuerdo con ellas. Bajo ciertos límites, obviamente, eso sí se puede realizar con los animales, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender es que estas son leyes ordinarias, ¿ya? Son leyes que se encuentran bajo la Constitución. Entonces, un poco el adelanto a lo que nosotros proponemos es que la legislación, o sea, las leyes ordinarias deben ajustarse a lo que dice la Constitución. Muchas veces yo sé que han escuchado esto es inconstitucional, ¿ya? Eso quiere decir que el acto o la ley que se está impugnando no está acorde con la Constitución, y como la Constitución es la base de nuestro ordenamiento jurídico, esto no puede ser. Por eso hay ciertos actos para impugnar leyes o actuaciones administrativas para declararlos inconstitucionales y que en el fondo no tengan efecto, ¿ya? En cuanto al derecho comparado, la verdad es que se puede entender que la Constitución los considera en algunos aspectos, pero en su mayoría está a propósito de el derecho al medio ambiente. O sea, están las constituciones que derechamente no protegen a los animales, que están, por ejemplo, mencionados a propósito de, como la Constitución de Nepal, de los símbolos patrios o emblemas nacionales. Y también hay ciertas constituciones que los consideran, pero en atención a, por ejemplo, a la competencia. Muchas veces lo que se hace es, en el fondo, proteger a los animales o regular su estatuto jurídico a través de un mandato constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que la Constitución, en su texto, le da la competencia a una ley para que regule esto, ¿ya? O sea, básicamente la Constitución no la protege. O sea, no es que el animal goce de una protección constitucional, pero sí hay una obligación de que el Estado, a través de las leyes, deba regular esto, ¿ya? La ley que salga de ahí, obviamente, no va a tener el rango constitucional del que nosotros hablamos, ¿ya? Como adelanté, también se protege a los animales a propósito del medio ambiente, que eso es el caso de muchas constituciones, sobre todo latinoamericanas, que es el caso de Bolivia y Ecuador, que en el fondo, en atención a la tradición histórica que han tenido y en atención a sus pueblos originarios, se refieren a muchos términos que son en el fondo arraigados en la cultura para ellos, ¿ya? Por ejemplo, en Ecuador se menciona a la Pachamama, al derecho al buen vivir, se habla de un fondo de un sistema ecológicamente equilibrado, ¿ya? Entonces, si bien a nosotros nos parece un avance eso, la verdad es que entender al animal y proteger al animal en el contexto de que forma parte del medio ambiente, en primer lugar, a nosotros nos parece que puede llegar incluso a resultados que puedan atentar en contra de los animales, ¿ya? Nosotros, a modo de adelanto, consideramos que los animales deben ser considerados y respetados en atención a su sintiencia, que es la capacidad de sentir placer, dolor y crear experiencias subjetivas. ¿Ya? Esto, existen muchos términos para en el fondo establecer que los animales son capaces de sentir placer y dolor. Muchas veces se habla de sensibilidad, o se habla incluso de que están dotados de sensibilidad, ¿ya? A nosotros nos parece más apropiado el término sintiencia, que es lo que se establece y que es lo que en el fondo habla del consenso científico, ¿ya? Nosotros obviamente esperamos que, en atención a que la Constitución contiene los valores fundamentales de la sociedad, o sea, representa un acuerdo de qué es lo que nosotros consideramos fundamental e importante ponerlo, que la gente al día de hoy esté de acuerdo en que los animales son seres capaces de sentir dolor, ¿ya? O sea, partimos sobre esa base también. Yo creo que intuitivamente lo pensaría cualquier persona que en el fondo se horroriza al ver actos de crueldad animal,
o incluso, no sé si lo han visto en redes sociales, pero que en el fondo, independiente de si la noticia ocurre acá en Chile o no, o sea, la gente comparte por lo general estos casos de maltrato animal y dicen no puedo creer que esto ocurra en Chile. Ya eso porque estamos de acuerdo que como sociedad estas cosas no deberían ocurrir. ¿Ya? Entonces nosotros obviamente partimos sobre esa base. En cuanto a las normas que nosotros, a las constituciones que nosotros nos parece que han avanzado más, sin embargo no nos parece completa del todo cómo está establecido el régimen de protección a los animales, son constituciones que tienen normas que protegen derechamente a los animales por su propia naturaleza y no desde la perspectiva de la conveniencia del hombre. Eso es otra cosa que a mí se me había olvidado hablar, que muchas veces se considera que el medio ambiente, que es donde muchas veces se contienen los animales dentro de este concepto a la hora de protegerlos, por la forma que están redactadas ciertas constituciones, se entiende que el medio ambiente es importante porque a nosotros nos permite vivir bien, ¿ya? O sea, eso quiere decir que si el próximo siglo a nosotros nos deja de parecer importante, que es el caso que ya daba yo, por ejemplo, en una charla, que mucha gente en el fondo considera la selva amazónica importante. ¿Por qué? Porque es el pulmón del planeta, porque contiene una diversidad muy rica, en el fondo le dicen el pulmón del planeta, pero si en 100 años más, por ejemplo, se nos ocurre inventar una serie de pulmones artificiales que permiten en el fondo limpiar al planeta y nos dejan de parecer importantes los árboles, la selva amazónica y toda la diversidad que contiene esta, en el fondo no va a ser importante protegerla. ¿Ya? Entonces nosotros lo que proponemos es que se proteja a los animales en atención a sus intereses, no porque a nosotros nos parezca que es importante protegerlo. No sé si se entiende muy bien la idea, sí. Pero, por ejemplo, en muchas legislaciones anteriormente se castigaba la crueldad o el maltrato animal porque nos parecía feo como sociedad que haya gente que, o sea, en el fondo como una forma de corregir a la sociedad, no porque ese animal fuese capaz de sentir dolor, que es lo que se entiende ahora. ¿Ya? Entonces, bueno, nosotros dentro de estas constituciones que protegen a los animales de manera más expresa, está por ejemplo el caso de la constitución de Alemania, Luxemburgo, Suiza, que hablan básicamente de de un deber del Estado de proteger a los animales, que es distinto de un mandato a través de una ley, o sea, que se mande a establecer una ley, porque ahí lo que se hace es básicamente una ley deberá regular esto. Acá lo que se dice es, el Estado debe proteger a los animales, ¿ya? O sea, no se habla de competencia ni de regulación, ¿ya? Eso es muy importante y que el Estado va a promover la protección y el bienestar de los animales. Mónica, ese es otro concepto que también se mucho. ¿Sí? Mónica, una consulta en ese sentido. Cuando se habla del deber del Estado en cuanto a proteger, ya tú haces la diferencia respecto a que ese proteger no involucra solamente la parte legal, una ley determinada, sino que el Estado tiene que tener un rol activo en la causa. Eso se puede traducir en que el Estado tiene que desarrollar políticas públicas al respecto en sus distintos niveles. Claro. Muchas veces eso a lo mejor se traduce en otros países, no sé, en el caso de tribunales, por ejemplo, que esto es a partir de básicamente el derecho al medio ambiente, pero también es importante porque es como en el fondo la forma en que se ha podido avanzar en el derecho animal constitucional, que es a través de incluirlos dentro del medio ambiente, que se han creado códigos especiales y tribunales especiales al respecto. ¿Ya? Lo que a nosotros nos parece, eso sí, dentro del deber del Estado, nos parecería también interesante agregar quizás que el Estado y los ciudadanos deben, en el fondo, proteger los animales. ¿Ya? O sea, obviamente el Estado solamente el Estado puede hacerlo a través de la legislación, pero en el fondo que haya una especie de compromiso de los ciudadanos nos parece importante. ¿Ya? Ahora en el fondo voy a hablar un poco sobre por qué es
importante incluir a los animales dentro de la Constitución. Esto yo lo había adelantado un poco, Mónica, pero en el fondo... Mónica, te propongo algo. Démosle el Ujú. espacio a Patricia Araya de FIMA y esa pregunta dejémosla pendiente para el debate. Ya, perfecto. Ya. Patricia Araya, la pregunta es, ¿los derechos del medio ambiente están presentes en la Constitución? La palabra es tuya. Ya. Hola a todos y a todas. Gracias por invitarnos a conversar a EPA News. De verdad es muy interesante dar estos debates porque a pesar de que con la crisis, del COVID el tema constitucional ha quedado un poquito de lado, sin duda es una cuestión que a todos nos interesa y que tenemos que discutir y conversar desde las distintas como perspectivas y como importancias que le damos a este cambio constitucional. Nosotros en particular como ONG FIMA estuvimos después del estallido social, participando de distintas asambleas autoconvocadas, cabildos, todos bajo el tema de lo ambiental o la naturaleza o cosas del estilo. Entonces también quería por acá manifestar ciertas preocupaciones que creo que responden la pregunta que me hacía Luis Felipe. O sea, si uno se pregunta, ¿la Constitución es una Constitución que protege el medio ambiente? Creo que la respuesta es general, no porque alguien se lea o no la Constitución, sino que la respuesta de la persona que vive en Chile, que está en un territorio que tiene plantas termoeléctricas o en territorios que tienen cerca una minera o en ciudades como Santiago o como Temuco, que son ciudades duramente contaminadas. Uno dice, bueno, en caso de que la Constitución proteja el medio ambiente, no lo está haciendo tan bien parece. Uh-huh. Entonces, yo partiría de esa base, de que como vemos la realidad, el medio ambiente no está siendo protegido como uno creería que debiera protegerse. Entonces, partiendo de esa base, les cuento que en la Constitución, como comentaba Mónica, en el artículo 19 están contenidas la mayor cantidad como de garantías. Y ahí, en el número 8, entonces en el artículo 19, número 8, si alguno de ustedes compró el libro de la Constitución, lo puede verificar ahora y ojear. Dice que todos nosotros tenemos la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Entonces uno dice, ya, pero ¿cómo? O sea, si de verdad uno sale afuera y está contaminado. O a veces hay varamientos de carbón en la bahía de Ventana y está toda la bahía con carbón. O uno va a Coronel y está todo contaminado por las cenizas. Y luego en Antofagasta, con el puerto, el polvo negro que se pegaba a todos los edificios y que las personas tenían que respirar. En fin, estamos rodeadísimos de contaminación. Entonces, a pesar de que existe ese artículo en la Constitución, por lo tanto, tenemos un problema. Ese artículo, de partida, es una garantía que se les da a las personas. Y uno dice, bueno, de partida no se cumple en todos los casos, pero no es una garantía que proteja al medio ambiente per se, sino que protege de alguna manera a las personas. Y en esas conversaciones que tuvimos en las asambleas, en los cabildos, detectamos distintas formas como visiones y cosas que estaban relacionadas con el medio ambiente y que podrían ser recogidas por una nueva constitución y que nos permitirían darle una mejor protección al medio ambiente. Y se las voy a ir como explicando ahora. Creo que lo primero a tener presente es que estamos, además de la crisis sanitaria del COVID, que está súper relacionada con cómo nos relacionamos con los animales, cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo nos relacionamos con los ecosistemas que destruimos para hacer ciudades y para plantar monocultivos para alimentarnos. El telón de fondo de esto es la crisis climática y ecológica que estamos viviendo. La temperatura del planeta está aumentando de forma muy apresurada y eso está amenazando la vida de especies completas y amenazando la vida de especies que quizás puedan ser chiquititas o no las veamos, pero que eso va a cambiar completamente todas las cadenas tróficas. Por lo tanto, es una cuestión súper importante. Entonces, ese es el telón de fondo. Tenemos que pensar en una constitución que también sirva para hacerle frente a la crisis climática y ecológica que estamos viviendo.
Y como segunda cosa, tenemos que resignificar territorio. Cuando pensamos en el territorio, cuando nuestra constitución piensa en el territorio, piensa como en un pedazo de tierra en el que es soberano. Y se ejerce soberanía en este pedazo de tierra que llamamos Chile. Pero ese pedazo de tierra que llamamos Chile tiene muchos ecosistemas. Y tenemos que considerar esos ecosistemas a la hora de querer proteger o ejercer soberanía sobre ese territorio. Por lo tanto, tenemos que tener como mayor iniciativa o mayor atención en el ordenamiento territorial. Y ahí surge la pregunta sobre los que a veces han llamado recursos naturales, que yo prefiero llamarle bienes comunes o bienes comunes naturales, porque son cuestiones que nos pertenecen a todas las personas y no debieran tener propiedad. Y un ejemplo súper claro de esto es el agua. El agua, que uno pensaría que es de todos y de todas, es un bien del que hoy uno se puede apropiar. No directamente, pero sí mediante la constitución de derechos sobre el agua y después uno es dueño de ese derecho de agua. Es una cosa media extraña, porque uno es dueño del derecho, no del agua en sí misma, pero al final del día uno es dueño del agua. Eso es algo que nosotros creemos que no debiera pasar y que había consenso en las asambleas, conversatorios y cabildos autoconvocados sobre el medio ambiente, de que el agua debía ser verdaderamente un bien público, porque es un bien común natural. Entonces, el acceso al agua debiera ser reconocido como un derecho humano, pero por otra parte, el agua debiera considerarse como un bien común natural, para ir saliendo de ese marco de propiedad donde las cosas solo importan cuando nos podemos hacer dueños o dueñas de ellas. Las cosas de la naturaleza, estas riquezas naturales, no son cuestiones que sean susceptibles de apropiarse porque nos prestan un servicio o nos permiten la vida mucho más allá del entendimiento que podemos tener inclusive en nuestro presente, sino que también lo hacemos pensando en las generaciones futuras o en escenarios futuros. Pero para proteger la naturaleza no hay una fórmula mágica ni una receta que uno pudiese copiar con libertad de otra constitución. Porque, por ejemplo, una de las formas que podríamos tener también para proteger la naturaleza es pensando en darle derechos a la naturaleza y que la naturaleza sea un sujeto o una sujeta de derechos. Y decir que la naturaleza misma tiene derechos y crear alguna institucionalidad que se encargue de protegerla. Pero yo creo que es una muy buena alternativa, sin duda, pero creo que eso tampoco va a ser suficiente, porque puede estar eso escrito en la Constitución, pero aún así el país tener políticas extractivistas o políticas económicas que sean lesivas de la misma naturaleza, como ha pasado en otros países como Ecuador y Bolivia, donde existe una fórmula de reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Entonces, si bien yo creo que es una buena fórmula, es súper importante que también nos preocupemos, más allá del cambio constitucional, de un cambio cultural, de un cambio de paradigma, de un cambio profundo en nuestra forma de vivir y de relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. Y, por supuesto, después todo el cambio que viene posterior de todas las leyes que hay que cambiar. O sea, no hay que cambiar solamente la Constitución, sino que tenemos que cambiar todas las leyes. Y algo también súper importante, y con esto voy cerrando, es que pensemos en la descentralización de Chile de una manera donde las comunidades tengan una participación directa en la toma de decisiones, no solamente a la hora de decir sí o no a algo, sino que en términos de cogestión, y que un proceso de descentralización vaya de la mano de tomarse la participación ciudadana en serio, y también vaya de la mano de una nueva regionalización o división político-administrativa del país que sea de acuerdo a los ecosistemas. Y ahí una propuesta, por ejemplo, sería hacer esa división político-administrativo a partir de las ollas hidrográficas y que las grandes cuencas que van ordenando nuestro país sean las que nos determinen cuáles son estas regiones que se van construyendo. Porque es algo extraño que el río Maipo, por ejemplo, que pasa por la región metropolitana, desemboque en la quinta región. Y nadie se preocupe, no haya ningún órgano, ninguna entidad que esté preocupada del ciclo del agua completo. Entonces eso también sería una cuestión que podríamos pensar a la hora de una nueva constitución. Eso. Perfecto. En ese sentido, Patricia, una pregunta. Tú misma mencionaste que uno de los temas que salía continuamente en los encuentros que se realizaron hace algunos meses
era lo que tenía que ver con la propiedad del agua. Y a la larga eso es un tema que ha estado en pauta, en discusión hace bastante tiempo. ¿De qué manera legalmente se podría generar un cambio en que el agua, por un lado, se le diera privilegio al consumo humano, al consumo animal y a la preservación del ecosistema? Yo creo que sea en la misma constitución o en una ley posterior como un nuevo código de agua, se tiene que asegurar el acceso al agua como un derecho humano y además priorizar su consumo para priorizar el agua para la conservación de los ecosistemas, que es súper importante, o sea, que siempre haya agua para que exista vida, para que existan los ecosistemas, y además para el consumo humano. Entendemos. Yo creo que triangulando esas tres cositas quedaríamos en una situación muchísimo mejor que la que estamos enfrentando ahora, donde hay comunidades completas que viven con 50 litros de agua diarios por persona, que son llevados por camiones aljibes y no tienen sistema de agua potable de alcantarillado, como debiera ser. Y al lado tienen plantaciones de monocultivo, de paltos, que están verdecitos, llenos de agua. Entonces, sí, agua hay. El problema es que está mal distribuida. De hecho, y además, esa mala distribución hipoteca hipoteca el bien común natural del agua a futuro, porque agotan los acuíferos. Comprendo. Y en los otros países, respecto al derecho del agua, ¿cómo lo han regulado? Preservando, por un lado, que es un recurso limitado y por ende tiene que ser sustentable, porque si no pasa lo que ha sucedido en muchas partes del mundo, que hay áreas que simplemente ya no tienen acceso al agua. ¿Hay estudio al respecto? Sí, lo que pasa es que la rareza es Chile. ¿Ya? Lo raro es Chile, es como, ¿qué? ¿El agua es privada? ¿En serio? Entonces, Chile es un caso de estudio. En el resto del mundo tienen distintas fórmulas para gestionar los recursos hídricos, pero lo raro es Chile. De hecho, el derecho humano al agua es una construcción del derecho internacional. De hecho, Chile ha suscrito acuerdos internacionales, tratados internacionales, donde se dice que el derecho humano, que el acceso al agua es un derecho humano. Lo que pasa es que no hemos sido capaces políticamente de hacerlo carne, pero existe. Los raros somos nosotros. Comprendo. Y en ese contexto, ¿cuál sería el camino que debería seguirse pensando en que los derechos del medio ambiente estén mejor representados en la Constitución? Se dice que el derecho humano... yo creo que, bueno, o sea, lo primero es que las personas, que todos estemos convencidos de que eso es una cuestión necesaria para nuestra vida y para nuestra convivencia como comunidad. Lo segundo es que los candidatos que vayan y las personas que sean efectivamente los miembros de la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional, como se llame, también lo estén y vayamos buscando distintas alternativas. Y ahí yo creo que una de las alternativas es mantener esta garantía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que es una garantía para las personas, pero además incluir garantías propias de la naturaleza, que puede ser por la vía de establecer derechos de la naturaleza como sujetos de derecho, o establecer el deber del Estado de proteger la naturaleza. Las dos alternativas creo que se pueden satisfacer, pero que satisfacen la protección del medio ambiente. Pero creo que lo más importante es el Les contamos que prontamente vamos a volver con las expositoras, tanto Mónica como Patricia. Muy pronto retomaremos esta interesante conversación
donde Mónica está explicando cómo el derecho del agua se había trabajado en otros países y la rareza de Chile. En segundos retomamos la conversación con la abogada Patricia Araya y la licenciada en Ciencias Jurídicas Mónica Madariaga. Entonces le contamos un conversatorio que se llama Cómo incluir los derechos del animal y el medio ambiente, organizado por EPA Chile, donde por un lado explicamos que la Constitución es la herramienta clave, la herramienta jurídica que determina el conjunto del resto del instrumento jurídico en el país. Y por otra parte, estamos analizando cómo se expresaba el derecho del agua en otros países donde la abogada Patricia Araya daba cuenta de la rareza de nuestro país. En segundo van a aparecer en escena. Hola. Hola. Hola, hola, ¿cómo están? Ya. Entonces, Patricia, retomemos la idea que estábamos desarrollando antes de que lamentablemente se cortara. En cuanto a la expresión de los derechos del agua en otras partes del mundo y Chile. Claro. Como yo decía, los raros somos nosotros que tenemos el agua privatizada, básicamente. El derecho humano al agua ya existe en términos de derecho internacional, por tanto, tenemos que ni siquiera ir más allá del consenso internacional, tenemos que sumarnos al consenso internacional. Y una de las cosas que tendríamos que hacer sería transformar el agua en un bien común público, por lo tanto, se eliminarían los derechos ya constituidos sobre el agua y, por supuesto, dejar su consumo prioritario para los ecosistemas, o sea, para la conservación de ecosistemas y para el consumo humano. Y en materia de consumo humano, por supuesto que las actividades industriales y económicas ocupan un segundo lugar porque la prioridad es el consumo humano en términos de la satisfacción como del derecho a la vida y del derecho a la salud. Pero para las actividades económicas, industriales, por supuesto que se pueden constituir ciertas concesiones o autorizaciones de uso de una cantidad determinada de agua para un determinado fin comercial o industrial, pero que tengan una temporalidad determinada, o sea, no pueden ser derechos, no puede ser algo eterno, tampoco puede ser un derecho de propiedad de la persona, sino que es una sencilla autorización, y además tiene que ser para un uso determinado, o sea, si yo lo pedí para usarlo en una faena minera, luego no lo puedo usar para una faena agrícola, por ejemplo. Es para un fin determinado y por un tiempo determinado. Y de esa manera el Estado se aseguraría de que los recursos hídricos fuesen para lo que se supone que debían ser, para mantener la vida y las condiciones y conservar los ecosistemas. Perfecto. En relación a ese mismo tema, Raúl Fernando Miranda Silva dice: el código de agua es en beneficio generalmente de la industria y de los grupos dirigentes en perjuicio directo de la comunidad. Y por otra parte menciona: el agua es clave para la alimentación del ser humano y de los animales en crisis, considerando los parceleros y crianceros. Y en donde señala un punto importante si pensamos en términos del derecho ambiental, el ítem de la participación ciudadana, Patricia. Bueno, lo que dice, no me acuerdo cómo se llama la persona que dijo eso. Raúl Fernando Miranda. Raúl tiene toda la razón. Lamentablemente, nuestra legislación en materia de aguas beneficia a quienes tienen dinero en este país porque los derechos de agua se transan en el mercado. Y ya están todos los derechos, casi todos otorgados. De hecho, las cuencas tienen sobre otorgamiento de derechos de agua. Entonces, solo quienes tienen dinero los pueden tener, y de hecho son las personas que tienen mayor poder para decidir las obras de canalización de agua que se hacen. Por tanto, las personas que tienen pocos derechos de agua o que no tienen nada, no tienen
nada que decir al respecto de las cosas que se hacen. Y bueno, sí, la participación ciudadana es una cuestión súper importante porque para decidir, por ejemplo, tenemos que decidir qué régimen en materia de agua vamos a tener. Y las cosas pequeñas quizás no se van a decidir en la Asamblea Constituyente. En la Asamblea Constituyente, por ejemplo, se puede dejar explícito lo que yo decía, derecho humano, priorización de conservación de ecosistemas y consumo humano, y considerarlo como un bien común natural. Eso se puede dejar en la Constitución. Pero todo lo que siga, el cuál va a ser el régimen, cómo se va a administrar, cómo lo vamos a hacer para los usos comerciales e industriales con el agua, todo eso podría ser objeto de un espacio de participación ciudadana, sobre todo donde tengan participación las personas que hoy en día han sido vulneradas en sus derechos de parte del agua. O sea, por la crisis hídrica, que no tienen agua, que se les mueren sus animales, que se les secan sus cultivos y que no tienen agua ni para lavarse las manos. Y la cuestión es súper terrible. Y pensando en la participación ciudadana, luego vamos a ir con los derechos de los animales. Una de las críticas que hacen las comunidades apunta a que muchas veces el proceso de evaluación ambiental no son considerados realmente la participación ciudadana que se transforma en un mero trámite nomás. Sí, es que lo que pasa es que en Chile tenemos una participación ciudadana, en verdad tenemos una democracia de muy baja intensidad, una democracia muy pobre, si se quiere. Y lo que hay en el Servicio de Evaluación Ambiental a la hora de evaluar proyectos en términos de participación ciudadana, es una participación ciudadana que está más bien orientada a mejorar los proyectos. Entonces se supone que la comunidad, con sus conocimientos sobre el territorio, le tiene que decir al titular del proyecto: oye, mira, te equivocaste porque aquí en verdad pasa tal cosa, va a afectar tanto. Entonces el titular del proyecto dice como: oh, tienes razón, comunidad, entonces voy a mover mi proyecto 2 metros más allá. Pero no es un espacio de gobierno, no es un espacio donde la comunidad pueda decidir si el proyecto va o no. Entonces, en términos de participación ciudadana, tenemos que entender un espacio de participación ciudadana que esté por fuera del sistema de evaluación ambiental, que sea un espacio de participación ciudadana destinado al gobierno del territorio, a la gestión del territorio. Entonces, mediante participación ciudadana, por ejemplo, hacer planes de ordenamiento territorial, como los planes reguladores comunales, por ejemplo, donde dicen: aquí van industrias, aquí no van industrias. Eso es lo que en eso debiera participar la gente, en decidir si va o no un proyecto. No solo en este espacio del CEIA, que puede tener muchos defectos y puede ser perfectible, pero aunque tuviéramos un sistema perfecto en materia de participación ciudadana en el CEIA, no va a ser un espacio de gobierno y de gestión comunitaria del territorio, que es lo que yo creo a lo que debiéramos apuntar. Comprendemos. De hecho, hay un proyecto emblemático que se dio en la región metropolitana, donde Líder, en la comuna de San Bernardo, quiso instalar un centro de distribución, el Peñón, cuestión que se logró finalmente. Y en ese sentido, uno de los reclamos de las comunidades era que precisamente su participación ciudadana fue un mero trámite y no los consideraron. Incluso comunidades que estaban frente al proyecto no fueron considerados en la consulta. Bueno, lo que también es que además pasan muchas otras cosas con los proyectos. O sea, uno dice un proyecto como ese, que es estratosférico, o sea, uno no se imagina el tamaño de ese proyecto y la cantidad de circulación, o sea, y la circulación de camiones de alto tonelaje que van a ver por esas vías y cómo va a cambiar la vida de las personas que viven alrededor y todos los impactos que va a generar el proyecto. O sea, yo lo encuentro grotesco. En esa circunstancia también ocurre que, no sé si es en este caso en particular, pero pasa en otros casos, que la comunidad participa, pero luego cuando el órgano hace sus consideraciones, no considera que las observaciones de la comunidad hayan tenido valor o sean efectivamente ataquen como de manera sustantiva el proyecto. Eso pasa. Y por eso que uno tiene que igual siempre ir a las participaciones ciudadanas de todos los proyectos. Aunque uno crea que el CEIA te va a decir que no, porque después uno puede reclamar administrativamente, y después de eso, si es que en la reclamación igual te dicen que no, que el CEA tenía la razón, ir a tribunales ambientales,
porque hay que pelear todas estas cosas hasta las últimas consecuencias. Es muy importante siempre, aunque uno las vea como un mero trámite, ir a las participaciones ciudadanas, porque hay proyectos que han sido distintos y que han sido exitosos, donde la comunidad efectivamente logra parar algún proyecto, pero nunca es solo por una participación ciudadana, también es siempre porque hay una comunidad organizada, unida, en contra de un proyecto. Pero bueno, no siempre se puede porque hay gente que tiene mucho poder en este país también y que decide por nosotros cómo se ordena y se gestiona el territorio, lamentablemente. Comprendemos. Mónica, un dilema que se presenta en relación al artículo 19, numeral 8. Ese artículo alude a que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Generalmente se piensa que esto involucra a los animales, pero judicialmente no es así. De esa manera, ¿qué se puede hacer al respecto? Bueno, en realidad al respecto, más que lograr algún cambio institucional, no se puede hacer mucho. Ya yo no sé si a lo que se refiere es a cómo se puede cambiar esto o cómo se puede materializar esto dentro de el marco constitucional que tenemos. O sea, con ese artículo en realidad no se puede hacer mucho. En primer lugar, porque lo que nosotros consideramos es, y cómo se puede materializar esto también es más conveniente, como dije anteriormente, es que los animales tienen que ser considerados en atención a sus intereses, es precisamente porque ellos tienen la capacidad de sentir dolor, de sentir placer también, de buscar eso, evitar el dolor y de crear experiencias subjetivas. ¿Ya? Entonces es en atención a sus intereses que es necesario protegerlos, ¿ya? No en atención a que a nosotros nos parece importante o no en atención, en el fondo, a que sean seres vivos o a que formen parte, por ejemplo, de algún ecosistema, ¿ya? En primer lugar, porque, o sea, en segundo lugar también, porque además hay, en el fondo, animales que no forman parte a veces, por ejemplo, estamos hablando de los animales utilizados para la ganadería, los animales domésticos que a lo mejor no están considerados como parte del medio ambiente. ¿Ya? Y además, eso me pareció muy importante, es que en el fondo si nosotros subordinamos la protección de los animales en atención a que formen parte, por ejemplo, de la naturaleza, se utilizan distintos términos en distintas constituciones para hablar de la naturaleza, pero en el fondo en la medida de que ellos estén, por ejemplo, en el caso de ciertas especies que se permite la caza, o sea, yo sé que muchas veces se habla también de la ley de caza de perros, pero esto es también algo que ocurre con otras especies, ¿ya? Nosotros en el fondo estaríamos permitiendo en el fondo la caza o el sacrificio de ciertas especies en atención a cierto ecosistema, y en el fondo nosotros por eso lo que queremos es proponer que se consideren los animales como seres sintientes dentro de la Constitución, porque es en atención a esto que deben ser protegidos, ¿ya? O sea, no porque sirvan para algún orden mayor, ¿ya? Sino en atención a ellos individualmente considerados, no como parte de cierta especie que deba ser protegida o no como parte de cierto ecosistema. ¿Ya? Entonces, solo en eso se puede lograr una protección efectiva a los animales dentro de sus propios intereses. Entonces, como un poco saltando a eso, lo que nosotros en el fondo proponemos, que es en atención a la dimensión sustantiva de la Constitución, que nosotros también podemos entender la Constitución, muchas veces se habla de un pacto social. ¿Ya? ¿A qué se refieren con esto? A que es un nivel de acuerdo básico de las personas. Como yo dije anteriormente, como sociedad estamos de acuerdo en que los animales son capaces de sentir dolor. O sea, que cualquier acto de maltrato a los animales en el fondo les va a generar consecuencias negativas a ellos, ¿ya? Entonces, es en atención a eso que nosotros queremos considerar a los animales como seres sintientes, ¿ya? Y ojalá eso se pudiese plasmar dentro de la Constitución, porque como acuerdo básico es lo que debe contener, ¿ya? Esta dimensión sustantiva quizás a lo mejor
a mucha gente no le gusta porque dicen, bueno, ¿y en qué va a cambiar eso la sociedad? ¿Ya? Pero muchas veces se puede entender la Constitución dentro de esta dimensión sustantiva, que es en el fondo los derechos y como en el fondo los valores básicos que tenemos como sociedad. ¿Ya? De ahí puede que a lo mejor dentro de la dimensión más formal, que son las bases del ordenamiento jurídico, los límites que tiene el Estado en atención a los ciudadanos, que a lo mejor se pueda lograr algún mecanismo de protección de los animales, por ejemplo, un deber del Estado de protegerlos a través de la Constitución, y que en el fondo eso pueda permear el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque como la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, cualquier norma, cualquier regla, en el fondo cualquier acto administrativo, cualquier ley va a tener que estar de acuerdo a esa Constitución. Entonces, un poco resumiendo la respuesta a la pregunta, actualmente no se puede hacer nada con la Constitución que tenemos. Uh-huh. Ya, o sea, actualmente cualquier Constitución que atente contra la dignidad de los animales no va a pasar por este examen constitucional que muchas veces hemos hablado. De hecho, este año también ha pasado en el fondo que el Tribunal Constitucional ha examinado ciertas leyes que han salido para ver si están de acuerdo a la Constitución. Ahora, también habría que ver si es que la nueva Constitución va a considerar algún examen previo, o si es que va a existir algún mecanismo para impugnar normas o actos administrativos. En el caso de que así fuera, serviría para esto también. Entendemos, Mónica. Y en ese sentido, una interrogante que surge es, ya, nos ponemos en el escenario en que de alguna u otra manera se reconoce la dignidad de los animales, declarándolos como seres sintientes. El cambio en cuanto a las leyes inferiores, como el Código Penal o la misma ley de protección al animal, ¿es inmediato o hay un plazo para realizar esa transformación legal, esa adecuación a la nueva Constitución? Mira, como la Constitución es la base del ordenamiento jurídico, habría que ver, en realidad, porque la verdad es que no se sabe mucho en el fondo, o sea, ni siquiera ha ocurrido el plebiscito. Entonces quizás puede ser que a lo mejor se crea una Constitución quizás con valores básicos, ¿no? Que en el fondo no tenga ningún mecanismo de protección constitucional. La verdad no me imagino que pueda hacer, pero puede que ocurra. ¿Por qué? Porque en el fondo, como la Constitución es un acuerdo que tenemos que tener todos, nosotros vamos a incluir lo que como sociedad nos parezca importante. No sé, habría que ver a lo mejor cuáles sean los mecanismos de protección constitucional que se establezcan. Quizás son los mismos exámenes. También habría que ver en el fondo cómo eso va a afectar, porque claro, esa pregunta en el fondo tú hablas como a través de lo que nosotros estamos hablando, que es derecho animal. Sí, sí. Pero también puede ocurrir que con la nueva Constitución puedan surgir conflictos con otras leyes anteriores, ¿ya? Probablemente haya ahí, no sé, surjan bastantes conflictos, y habría que ver si es que a lo mejor dentro de la prioridad de solución de conflictos está ver si es que las leyes que nosotros tenemos se ajustan a la Constitución nueva que vamos a tener, o quizás alguna reforma, ¿ya? Porque quizás puede ser que claro, que a lo mejor la gente no esté de acuerdo en crear una Constitución nueva, pero a lo mejor sin reformarla. Entonces, la verdad es que eso depende mucho del escenario que se pueda crear posteriormente a eso. Entendemos. Ahora, Patricia, un punto importante tiene que ver con la consulta indígena, en donde de alguna manera la consulta indígena y el cuidado del medio ambiente están relacionados, uno, por la preservación de la naturaleza, y dos, también por el significado del mundo indígena en cuanto a la naturaleza. Hablemos un poco de ese punto, cuál es el escenario actual y para dónde debería ir el trabajo referente a los indígenas. Ya. Antes que todo, yo voy a decir que soy, por supuesto que tengo sangre indígena, pero no pertenezco a ningún grupo indígena, así que puedo a veces decir cosas que sean inapropiadas, así que ofrezco disculpas de antemano. En caso de que diga algo inapropiado, porfa, me lo hacen saber para aprender más, ¿ya? Yo creo que cuando hablamos, no solo de consulta indígena, sino que de cómo
de cómo como país o cómo el Estado se hace cargo de que contiene distintas naciones y que contiene diversidad. A mí me encantaría pensar en que podamos construir un Estado plurinacional, donde la nación mapuche efectivamente pueda expresarse con todo lo que ella es, y construir una relación distinta con los chilenos y las chilenas, de la que se ha construido desde el comienzo de la conquista en adelante, donde tanto la corona española como los chilenos y chilenas hemos estado en una guerra constante con la nación mapuche, cuestión que me parece que es algo que debiéramos superar. Superar no poniéndole el pie uno encima del otro, sino que diciendo, oye, o sea, la cantidad de tierras forestales que tienen los Mate y los Angelini en su poder eran puras tierras indígenas, pura tierra mapuche. El lugar donde se construyeron las represas de Alto Biobío, puras tierras mapuches. Entonces, nosotros hemos pasado por encima de ellos y, por tanto, tenemos que dejar de comportarnos de esa manera. Entonces, yo no hablaría solo de consulta indígena, sino de cómo nos relacionamos entre las diversidades que contiene este país. Y yo creo que si bien existen puntos de convergencia entre la protección del medio ambiente y los derechos indígenas, creo que el derecho indígena abarca una cuestión mucho más amplia que la protección del medio ambiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el derecho indígena abarca una cosmovisión, o sea, una manera de entender el mundo, relacionarse con la naturaleza, entre las personas, construir familia, ver el futuro, ver el presente de una manera distinta a cómo la vemos nosotros. Entonces, un paradigma diferente. Por eso creo que es mucho más amplio que cuando uno se está remitiendo al cuidado de la naturaleza. Pero efectivamente creo que tiene una relación súper virtuosa, porque en general, no voy a decir que todos, porque muchas veces tampoco, como las visiones totalizantes tampoco ayudan, pero en general las comunidades indígenas resultan tener una relación mucho más armónica con la naturaleza, una relación menos destructiva con la naturaleza de la que tenemos nosotros y nosotras como chilenos y chilenas. Entonces, creo que en la protección de la naturaleza es un lugar en el que nos encontramos. Y ahí creo que es súper importante que cuando hablamos de participación ciudadana, también pensemos en mecanismos de autodeterminación de los pueblos indígenas. Y eso involucra control territorial. No es decidir si esto va aquí, no, es control territorial desde mi perspectiva. Entonces creo que puede existir una relación virtuosa entre cuidado de la naturaleza y derechos indígenas, pero tenemos que tener cuidado para no identificar una cosa con la otra, porque la cuestión indígena es mucho más grande que la protección de la naturaleza, desde mi humilde perspectiva. Perfecto. Y en ese contexto, ahora cambiando el tema y continuando con este diálogo entre el derecho animal y medioambiental, ¿hay algunos autores, sin el ánimo de generar una pelea, sino un debate? Hay algunos autores que señalan, como Macarena Astorga, que el concepto del medio ambiente sano es un paradigma de inclusión para los estados y se relaciona a una nueva forma de gobernar en función a las obligaciones de protección a la naturaleza. Sin embargo, la protección que dichas constituciones entregan a los animales no humanos es bastante limitada, porque no consagran los derechos propiamente tales en favor de ellos. Y ahí cita, por ejemplo, el caso de constituciones como el de Ecuador o Bolivia, en que si bien está reflejada la figura de los derechos de la naturaleza, a la larga no hay un mayor desarrollo jurídico de la Constitución de cómo proteger a los animales. ¿Cuál es tu opinión, Patricia, al respecto? Yo estoy de acuerdo con ello. Creo que cuando se habla de naturaleza, la legislación, la Constitución no está pensando en los animales. Por eso creo que es una causa muy noble la que ustedes están llevando a cabo para posicionar el tema y que demos el debate como país para ver cómo se incluyen los derechos animales de los animales en la Constitución. Porque no necesariamente cuando uno habla de la protección de ecosistemas va a estar protegiendo los derechos de los animales.
Y creo que es una cuestión que uno podría pensar, bueno, pero si estoy protegiendo un ecosistema, obvio que estoy protegiendo toda la fauna que está considerada dentro de ese ecosistema. Pero, ¿qué pasa con los animales de las urbes? Con los animales que están en el medio urbano. ¿Qué pasa con los animales que son exóticos, que no son parte natural de un ecosistema? Por lo mismo, creo que la protección del medio ambiente tiene un punto de encuentro súper importante con la protección de los animales, que es la parte donde se protegen los ecosistemas y se mantienen los recursos hídricos vigentes para que toda la vida que exista, no solamente la humana, sino que toda la vida pueda mantenerse, pero hay un espacio que el derecho medioambiental no alcanza a llegar, pues tiene un límite. Y ese es el espacio que yo considero que es la especificidad del derecho animal, donde el derecho animal tiene que ir y poner un punto, para que también el Estado y todos los mecanismos de protección o la institucionalidad también pueda hacerse cargo de ese deber o de esa voluntad ciudadana de que se protejan los animales. Entonces creo que se puede armar una relación virtuosa entre ambos derechos. ¿Y en tu caso, Mónica? Bueno, justamente siguiendo lo que decía Patricia, que en el fondo esa protección a los animales porque muchas veces se habla de ciertas constituciones, como en el caso de Bolivia y Ecuador, que claro, considera a la naturaleza y dentro de esto considera a los animales, que eso es insuficiente, ¿ya? Por lo mismo que yo decía anteriormente, que ellos en el fondo, los animales están supeditados en el fondo a protegerse por cuánto forman parte de la naturaleza, lo que dejaría, como dijo anteriormente Patricia, muchos animales fuera, y también porque puede quedar un espacio que se pueda, como una especie de vacío, por así decirlo, en el que quizás se pueda permitir el sacrificio de ciertos animales, y digo sacrificio, pero estoy hablando de leyes que en el fondo permiten el exterminio o otorgan permisos de cazar ciertos animales en atención a que están en el fondo afectando ciertos ecosistemas. Claramente el tema de los animales introducidos ha generado daños, pero también a nosotros nos parece que esto no, en el fondo, este tipo de medidas parche que se puede hacer en el fondo con este fundamento, que obviamente no está, o sea, yo creo que cuando alguien considera a los animales dentro de la naturaleza, en el fondo no está pensando en este efecto práctico, pero se puede generar, en el fondo, que se permita el sacrificio, que muchas veces se permite el sacrificio de animales no en atención a la naturaleza, sino en atención a ciertos intereses económicos, pero se puede arguir que en el fondo se está haciendo por este bien mayor, que es en el fondo los animales son parte de la naturaleza y se protegen porque son parte de la naturaleza. ¿Ya? Yo esto lo he repetido como ya 3 veces, pero nosotros consideramos que los animales deben tener protección justamente porque ellos tienen intereses, porque ellos son capaces de, como ya dije anteriormente, de sentir dolor y en el fondo no porque formen parte de algo o no porque sean seres vivos. ¿Ya? Entonces la regulación debe ser en atención a los intereses y no en el fondo supeditarlas a otro concepto. ¿Ya? Y bueno, también en el fondo que eso permite un mayor desarrollo jurídico del estatuto de los animales, ya que eso también se ha discutido mucho en atención a que actualmente son considerados como cosas. Y en ese sentido, una pregunta tanto para Mónica como para Patricia. ¿De qué manera se podría generar el diálogo para que efectivamente, a través ya sea de una figura de derecho de la naturaleza o de animales y naturaleza, en la Constitución pudiera estar presentes ambos derechos de forma efectiva? Mónica. Bueno, lo que yo decía anteriormente era básicamente incluir que es la protección de los animales de una manera expresa, o sea, en atención a sus intereses. Lo que ya dije, ya está por 4ª vez, considerarlos y reconocerlos como seres sintientes, sí. ¿ya? Y que sea deber del Estado protegerlos.
¿ya? Como dije anteriormente, esto en el fondo permite que cualquier norma deba ser en atención a que los animales son seres sintientes y no en atención a que, por ejemplo, forman parte de cierta especie que deba ser conservada, que obviamente nosotros nunca vamos a negar que eso sea importante, pero muchas veces en el fondo se le da valor a cierto animal porque quizás es una especie determinada, ¿ya? O sea, a lo mejor se prohíbe la caza de ciertos animales porque están en peligro de extinción, pero en la medida en que estén en peligro de extinción, no sé si me explico, Sí, sí. pero se promueve la caza de otros animales porque afectan cierto sector de la industria. Entonces, en atención a eso es que nos parece importante. Y, bueno, como dije anteriormente, quizás, que es lo que pasa muchas veces con la Constitución, quizás la gente piense que no es un gran cambio eso. Pero como dije anteriormente, la legislación va a tener que estar acorde a esto, ¿ya? O sea, ya no se va a poder, en el fondo, hablar de los animales como simplemente objetos, sino que se deberá crear un estatuto jurídico especial quizá, o quizás ciertas limitaciones, y que en el fondo lo que nosotros incluamos en la Constitución de alguna forma permee dentro de el ordenamiento jurídico. Perfecto. ¿Y en tu caso, Patricia? Yo creo que una de las fórmulas, independiente de la fórmula que se elija, ¿no? Si es como de que sean considerados sujetos de derecho o que la naturaleza sea considerada sujeto de derecho, se pueden establecer los dos estatutos de protección. Por ejemplo, el Estado tiene el deber de proteger la naturaleza y los ecosistemas y asegurar los bienes comunes naturales para las generaciones futuras, por ejemplo. Podría ser una redacción sugerida. Y por otra parte, en otro artículo, a continuación o en otro capítulo, no sé, donde se considere, señalar que también el Estado tendrá el deber de proteger los animales o velar por, se puede elegir otro verbo rector. Ahí me pliego a lo que señalaba Mónica como idea. Pero creo que pueden convivir de todas maneras ambos estatutos de protección. Y luego serán los tribunales, como en los casos límites, donde uno diga como cuando haya, por ejemplo, un animal que atente contra el medio ambiente, o el medio ambiente que está atentando contra un animal, como, no sé, como puede ser con el cambio climático, qué sé yo, un tribunal verá en un caso límite cuál es la decisión para resolver un determinado caso concreto donde exista un tope entre estos derechos. Pero creo que en la Constitución pueden convivir ambos estatutos. Perfecto. Para ir cerrando ya este conversatorio que ha sido muy interesante, ¿cuál es el mensaje final que ustedes, representando a sus respectivas organizaciones, les gustaría transmitir a la gente? Patricia. Ya, mensaje final, participen, infórmense. Creo que es fundamental que tengamos los mayores niveles de participación, insistencia, agujonismo, aunque seamos pesados, aunque seamos los que ponen el tema de conversación sobre mesa, los que echamos a perder todos los carretes con estos temas lateros, creo que tenemos que participar, informarnos y también con nuestros como líderes o líderes como en los territorios, para que de los mismos territorios también surjan los candidatos y candidatas que van a ser parte de esta convención constitucional en caso de aprobarse, en caso de salir a prueba en el plebiscito. Informarse y estar siempre muy atento a todo lo que está pasando, porque podemos incidir, creo que tenemos una oportunidad histórica. Yo nunca pensé que esto iba a pasar y está pasando, así que aprovechémoslo. Genial. Mónica. Bueno, me sumo obviamente a lo que dijo Patricia, cualquier decisión que uno tome debe ser informada, o sea, pues también obviamente ya no está la instancia de poder sumarse a cabildos, pero está la oportunidad de informarse cuál es la Constitución actual, por qué me molesta esto, en qué influye esto, por ejemplo,
en mis valores tradicionales, o sea, en mis valores fundamentales. Eso, participen, infórmense y bueno, sumándome obviamente a lo que dijo Patricia y además, bueno, nuestra organización, nosotros en el fondo lo que hacemos también es ver causas de maltrato animal, así que también quiero llamarlos a denunciar cualquier acto que vean de maltrato animal. Nosotros también les podemos prestar ayuda, somos una organización que realizamos servicios gratuitos y quizás en estos tiempos de cuarentena quizás se puedan observar ciertos casos de maltrato, ciertos casos de abandono. También se ha visto que gente sacrifica a sus animales porque cree que son vectores de contagio, lo cual no es así. No. Así que eso, denuncien, si tienen alguna duda pregúntenos y más allá de eso, ojalá que les haya gustado la charla. Perfecto, de esta manera ponemos fin a este conversatorio titulado ¿Cómo incluir los derechos de los animales y el medio ambiente en la Constitución?, donde participó por un lado Mónica Madariaga, licenciada en Ciencias Jurídicas de la Fundación Abogados por los Animales, APLA, y por otro la abogada Patricia Araya de la ONG FIMA. A ambas les queremos dar las gracias por la disposición y a sus respectivas organizaciones por el apoyo a esta actividad y también gracias a todos los que comentaron a lo largo de esta transmisión, y la idea es que estemos todos informados, porque estando informados vamos a poder lograr grandes cambios a favor del medio ambiente y los animales. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Un detalle